Bueno, bueno, buenas tardes. Vamos a ver, voy a revisar algo de lo que es criptografía. Yo les dejé, o ya pudieron ver, una, un PDF que está muy bien explicado. es- eh, Tiene todos los conceptos básicos y tiene sobre todo, y lo mejor quizás, es el desarrollo con los ejemplos de algoritmos. También en el aula virtual tienen un link a una página que les va a mostrar un código, ¿sí? Un código en Java para hacer el algoritmo del RSA. Eh, Sería bueno que lo, que lo compilen y lo ejecuten. El único detalle es, fíjense que si ponen un número bastante grande, se les va a complicar con el uso de la memoria. O sea que los números que elijan traten de que no sean muy grandes porque estas máquinas chicas que tenemos nosotros no tienen la capacidad computacional para manejar esos números tan grandes. Van a ver que en este ejemplo que tengo en esta página, que también está compartida, mencionamos los algoritmos principales, ¿sí? Y les va a decir también en qué caso lo van a usar. No todos los algoritmos se utilizan para todo. Los eh, algoritmos tipo van a ser los algoritmos que sean los simétricos, ¿sí? Y los asimétricos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, hay algunos algoritmos que ustedes lo usan a diario, sobre que obviamente no sabemos en qué momento lo estamos usando, pero se usan habitualmente y se usan incluso en los software o en nuestras computadoras, en, en cualquiera de las actividades que nosotros estamos trabajando, que podemos trabajar. A lo mejor uno de los más reconocidos es el DES, ¿sí? Mínimamente lo tienen que haber escuchado. En, la, en el PDF sale muy bien explicado este DES y el triple DES con los pasos. Eh, Esto es más bien información de conocimiento general, porque no, salvo que tengan la posibilidad algún día de trabajar con equipos muy grandes, un equipo de investigación, pueden llegar a hacer este tipo de cosas. Caso contrario, no va a ser información nada más. El algoritmo AES, ¿sí? Que lo utiliza en algunos casos para darle seguridad a las redes inalámbricas, y algunos otros que son también recontra conocidos, pero no tan, no tan usados, como la IDEA, el Blowfish, el T-Wowfish y el RC5, el algoritmo GOT, y después tenemos algunos otros más que son de uso relativamente frecuente. Generalmente todo este tipo de cosas se utilizan ya eh, para establecer las comunicaciones de un lado y del otro, este, y para, y para poder darle garantía de seguridad a los mensajes. ¿Sí? Eh, Cada vez que enviamos una clave, no necesariamente la clave tiene que ser cifrada mediante el mismo algoritmo. Normalmente se utiliza un algoritmo de cifrado, ¿sí? Por ejemplo el DES, ¿de acuerdo? Y se utiliza para cifrar la clave otro algoritmo. Estos dos que están acá son los dos algoritmos principales, el algoritmo RCA y el GAMAL, que sirven para hacer el cifrado de claves. ¿De acuerdo? Este es el gran secreto de todos estos otros, ¿sí? Que en, se utiliza un algoritmo para cifrar los mensajes y otro algoritmo diferente para cifrar las claves.
Entonces, típicamente, los usos son en los sistemas de claves públicas, ¿sí? Donde tenemos una clave privada, una clave pública, donde, bueno, la palabra lo dice, una clave pública es la que tiene todo el mundo y la clave privada es la que usamos para este, desencriptar lo que o el mensaje que estamos recibiendo. Así suena muy simple, obviamente el gran secreto es programar todo esto y hacerlo de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué se utilizan estos algoritmos? Si ustedes entran en este y entran en este, van a ver que son bastante complejos, ¿sí? Y las complejidades radican en las complejidades computacionales para resolver esos algoritmos. Van a ver que hay unas simulaciones y se le dice, de acuerdo al tamaño de la clave en bits, va a ser la cantidad de años que se va a tardar en resolver el algoritmo. O sea que son muy seguros. Tanto cualquier sistema, ¿sí? eh, de criptografía o de seguridad en una comunicación, lo que necesita es el algoritmo para cifrar el mensaje, el algoritmo para cifrar la clave y una cuestión fundamental, ¿cómo le vamos a comunicar la clave al otro? ¿Sí? Al receptor. ¿Dónde está la vulnerabilidad de toda esta historia? En cómo le vamos a enviar la clave al receptor. Por eso se utilizan estos algoritmos. O sea, se lo podemos enviar por un medio, por un canal totalmente inseguro. De hecho, los canales son inseguros. Y cualquier canal, eh, el medio siempre es analógico. Por más que digan, no, el medio es digital. No, mentira. El medio, lo que va por dentro es digital. Pero el medio es una fibra óptica, es un cable o es el aire. ¿De acuerdo? Entonces es analógico y que de alguna manera siempre es fácilmente interceptable. Por lo tanto, cuando se envía la clave, ¿sí? A través de uno de estos dos algoritmos, la probabilidad de ser descubierta es sumamente baja, prácticamente imposible. O sea, lo que hay que conocer son los dos números, ¿sí? Con los que se crearon las claves. Y eso lo sabe el que hizo el programa, el que codificó las claves. De otra manera, no hay forma, no hay posibilidades de determinar o de factorizar un número, ¿sí? Porque la clave se dividió en dos y hay que, perdón, los números que generaron las claves son dos. Cuando se genera nuevamente, queda una sola. Entonces, que a partir de esa clave hay que factorizar con las infinitas posibilidades que pueden llegar a dar este, los números para encontrar los dos números primos que dieron origen a las claves. Tanto en este algoritmo como en este están basados en números primos. En definitiva, lo que vamos a hacer nosotros, o sea, lo que va a hacer el programador, va a ser una elección de cuál algoritmo va a utilizar para enviar la clave. ¿Sí? Esto es un resumen muy chiquito, pero en realidad tenemos en el PDF está totalmente desarrollado, sumamente bien desarrollado y lo pueden estudiar mucho más analíticamente desde ese punto de vista si ustedes quieren. El secreto de la seguridad está mínimamente en tener un análisis de los riesgos eh, y determinar cuáles son las posibilidades de ser atacado. Y en estos principios básicos, lo primero que vamos a analizar son tratar de determinar que todo el mundo, ¿sí? Tenga un mínimo privilegio para otorgar permisos. ¿Sí? Nosotros ya hemos hablado un montón de veces que
ejemplo, en la base de datos, nosotros podemos crear usuarios que cada uno tenga su permiso en particular y tenga un acceso restringido solamente y según su rol. No podemos dar accesos generales. Determinar cuál es el eslabón más débil, ¿sí? Siempre dijimos que el eslabón más débil en la cadena de seguridad es el ser humano. Además del ser humano, hay que determinar dentro de todo el sistema cuál puede ser otro eslabón débil, aquel que no tiene control o aquel que tiene un control muy ineficiente o un control muy débil. Hay que tener la proporcionalidad de las medidas de seguridad que deben estar en correspondencia con lo que se protege, ¿sí? Esto es, la medida de seguridad va a ser tan fuerte o tan rígida eh, según la importancia de lo que se está protegiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre ellos tiene que haber una relación de costo-beneficio. O sea, si la medida de seguridad sale, sale mucho más cara implementarla que el daño o el perjuicio que se puede producir eh, por, por la ejecución de un ataque, la medida de seguridad no es buena, ¿sí? O sea, no sirve. Bueno, por ahí es mejor que suceda, o dejarlo que suceda, o ponerle al menos algunas trabas como para que no se llegue a ejecutar. Pero si la medida de seguridad, el costo es sumamente elevado, la medida de seguridad no se ajusta al bien que se pretende proteger. Otro detalle importante es que la seguridad no es un bien, no es un producto que nosotros compramos y se instala y ahí queda. La seguridad es es un proceso dinámico, ¿sí? Que se tiene que controlar con periodicidad, ¿sí? Y que tiene que ajustarse. Y se tienen que implementar nuevas medidas y hacer nuevos análisis de riesgo según el crecimiento del ámbito del sistema, según la rotación de personas, según las otras cosas que queramos proteger. Y la participación va a ser universal, siempre va a ser universal, ¿sí? O sea, todos los integrantes o los participantes de la empresa deben estar en conocimiento de las medidas de seguridad y deben participar como elementos activos en ellos, ¿sí? La seguridad es responsabilidad de todos. Para hacer los análisis de riesgo existen elementos como una matriz de riesgo donde se van a cualificar y se van a valorizar todos los componentes del sistema y cuál va a ser la probabilidad de, o la frecuencia de sufrir un riesgo que puede tener, ¿sí? eh, a mayor probabilidad y mayor costo de la ejecución del riesgo, obviamente la importancia que le vamos a dar va a ser superior. Y según esa importancia van a ser las medidas de seguridad que se van a implementar. Para construirlo normalmente se construye a partir de un perfil de estas amenazas que esté basado en los perfiles de la organización, ¿sí? En los activos de la organización. La identificación de los activos, ¿sí? O sea, todos los servidores, computadoras, elementos de networking, repetidores, etcétera. Se deben conocer cuáles son las prácticas actuales de seguridad que se están aplicando, la identificación y las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica,
O sea, cada componente puede tener una vulnerabilidad específica. ¿Sí? Identificar cuáles son los elementos claves, los componentes claves, ¿sí? Que son aquellos justamente a los que se le va a dar mayor atención y se le va a prestar eh, mayores recursos para la seguridad, y posteriormente desarrollar planes y estrategias de seguridad que como mínimo contengan los puntos de, este, sobre la identificación de los activos críticos. ¿Sí? Esos activos críticos van a estar eh, basados en dos tipos de amenazas, las amenazas internas y las amenazas externas. Eh, Otro tipo de amenaza, una amenaza externa típica, son eh, los ataques con virus. ¿Sí? Y dentro de estos pueden ser de los distintos tipos de virus, este, va a ser el tipo de protección que le vamos a dar. O sea, no necesariamente va a ser un antivirus este, comercial. Hay, hay una cuestión fundamental que se da en las reglas de las infraestructuras tecnológicas y que tiene que ver con el mejor antivirus es el sistema operativo actualizado. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que justamente los sistemas operativos se actualizan con frecuencia, no solamente para mejorar las funcionalidades en algunos casos, sino este, lo que hacen es verificar y mejorar y solucionar con parches o solucionar con medidas de seguridad todos los inconvenientes que se fueron detectando. Van a ver que hay muchos tipos de virus, ¿sí? Y la mayoría de ellos se solucionan con algunas medidas eh, muy simples. ¿Sí? Este, eh, la aislación es lo mejor, ¿sí? La aislación de los sistemas. Y la otra, bueno, obviamente poner los virus residentes y mantener el sistema operativo actualizado. Más allá de toda la variedad de tipos de virus informáticos que van a encontrar, eh, lo importante es este, con qué medidas los voy a proteger, con qué medidas me voy a proteger de esos virus. De esto hay abundantísima información en Internet, y los proveedores de antivirus generalmente en la documentación les dicen cuáles son toda la variedad de virus que pueden, a los que pueden responder. Otro tema importante son las consideraciones sobre el software, ¿sí? Que tiene que ver con esto que acabo de decir de la actualización del software eh, de los sistemas operativos, pero también tiene que ver la famosa piratería del software, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primera instancia se descargan de páginas que no son seguras. Por otro lado, eh, supuesto que haya sido una copia de un original, carece de actualización automática, ¿sí? O carece de las últimas actualizaciones o las más importantes, porque en algún momento siempre verifica que la copia sea original. Generalmente, cuando ustedes tienen una copia, han visto cuando tienen una copia de Windows, eh, que ustedes no pudieron craquear, etcétera, etcétera. Con el tiempo, eh, las actualizaciones que recibe, dentro de esas actualizaciones, le va a producir un cambio donde le va a verificar si la copia es original o no. Obviamente, Windows también tiene una base de datos donde le indica todas las copias vendidas.
y tiene identificadores dentro de su software que le dice si esa copia ya existe en otra máquina. Así de simple. En las redes, ¿sí? Los puntos, hay que identificar cuáles son los puntos de entrada, que son típicamente los correos, las páginas web, los archivos que se pueden leer desde discos o de computadoras ajenas o las computadoras portátiles. Eh, la idea es mantener al máximo el número de recursos de red en modo lectura, ¿de acuerdo? Esto impide que los computadores eh, que hayan sido infectados propaguen de alguna manera los virus con los que hayan sido afectados y, por otro lado, reducir al mínimo los permisos de las otras computadoras, del conjunto de computadoras, o sea, cada uno, según su rol específico que pueda llegar a tener, tendrá funcionalidades del sistema operativo en su computadora que le permitan hacer solamente su trabajo y no, por ejemplo, poder descargar archivos libremente. Otra cuestión importante van a ser las contraseñas. Eh, en las, eh, ¿De qué forma vamos a mantener las contraseñas? Y como política general, la longitud y complejidad de la contraseña. Ustedes han visto ahora que siempre ya les pide cualquier, en cualquier sistema que ustedes tengan validación usuario y contraseña, les va a pedir que hagan una contraseña que contenga una cantidad de caracteres mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números, ¿sí? Y que como mínimo tiene que ser de 8 caracteres. En realidad, mientras más larga, como dije hace un rato, mientras más larga sea la clave, más difícil va a ser de poder este, adivinarla. Los medios para poder encontrar las claves generalmente son por ingeniería social. ¿Sí? Las claves se obtienen por ingeniería social y más allá de que pueda haber algún hacker dando vuelta por ahí que sea muy genio y pueda llegar a encontrar nuestras claves almacenadas que previamente tiene que entrar a nuestra computadora para poder encontrar el almacenamiento de las páginas. Como ustedes saben, todo se almacena este, del en un repositorio de las páginas web donde quedan guardadas las cookies. Y las cookies no son más ni menos que el usuario y la contraseña. ¿Sí? Que están encriptados, están enmascarados, lo que sea, pero si ustedes entran a través con su máquina, a través del sistema operativo, se los muestra. ¿Sí? No hay problema. En términos generales, con esto nosotros estaríamos prácticamente cerrando. Todo esto nos queda, ¿no?, un trabajo más que va a ser una lectura sobre los elementos que necesitamos para eh, eh, tener en cuenta en la instalación de un centro de cómputo y hacer un trabajo práctico final y ya terminamos con, este, con esta materia. Eh, Como todo puede ser más larga, más interesante, menos interesante. En definitiva, lo que necesitan es, como dije hace algunas clases, o sobre todo al principio, necesitan conocer mucho de redes, ¿sí? Eh, Mucho a nivel de programación a bajo nivel, sobre todo en lenguaje C, este, algo este, de compilación, ¿sí?
y si se quieren convertir en hacker. Y hay un montón de páginas que me van indicando cuáles son los pasos necesarios para obtener claves, este, eh, a usar MySQL Injection, por ejemplo, MySQL Injection, este, y que en general la mayoría de las páginas están protegidas contra ese tipo de herramientas. Pero si ustedes quieren avanzar, pueden avanzar independientemente, simplemente siguiendo los cursos que hay, infinidad de cursos en la web. Bueno, por hoy termino con esto y les voy a dejar habilitada la lectura de instalación del centro de cómputo.